Sí, no te preocupes. Sí. De hecho, yo creo que mi conexión también va a fallar si abro mi cámara, entonces no sé si haya problemas si yo me quedé igual. No, sin problema. Muchas gracias. Aquí. Ok. Entonces, buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Les presento a María Gutiérrez Sánchez. Ella es actualmente estudiante de doctorado en el Instituto Pasteur en la Universidad de París, con una tesis en la que desarrolla una caracterización biológica y farmacológica de medicamentos anti-leishmania. Anteriormente estudió la maestría en lo que es el CIMBESTAC, Centro de Estudios Avanzados del Politécnico, en el Departamento de Genética y Biología Molecular, además de que estudió su licenciatura pues, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y su título es de licenciada en Bioquímica Diagnóstica. Ha publicado un par de artículos derivados de sus investigaciones, tanto de maestría como de licenciatura. Tiene además experiencia profesional en cuanto a asistente como a partir de lenguajes extranjeros, y ha trabajado también en Biobin. ¿Qué más? Tiene varios cursos para experimentación con animales, entrenamiento en riesgos biológicos y químicos, bioseguridad, entre otros. Además de que es sumamente hábil e inteligente y responsable. Entonces los dejo con María. Muchas gracias por venir, María. Adelante. Sí, yo solo tengo una duda. ¿Son alumnos de bioquímica o son alumnos de cualquier carrera de la facultad? ¿O con qué tipo de En alumnos estoy general, tratando? son alumnos sí de bioquímica, algunos de farmacia y también de la Universidad Politécnica del Valle de México, que es son carrera de biotecnología y... Ay, no me acuerdo cuál es la otra, pero sí, o sea, son del área. Ok. Bueno. Entonces, ¿puedo empezar a compartir mi pantalla? Claro que sí, cuando gustes. Porque, bueno, la idea es, como me habías comentado, ¿no? Que haga una presentación de lo que he hecho y un poquito de lo que trata mi investigación. Y después, pasamos a las preguntas o algo así. Preguntas. Sí, claro que Ok. sí. Realmente no tomé el tiempo de la presentación, entonces espero que no extenderme demasiado. No te Si, preocupes, están si en ves que paro me de estoy... todos modos. ¿Cómo? No te preocupes, de todos modos están en paro, entonces en teoría no tienen como otra cosa que hacer. Ok, es muy triste esto, pero bueno, está bien. Ya sé. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya lo estamos viendo. Ok, bueno, entonces nada más, pues para dar un poco más de información acerca de lo que he hecho, es una línea del tiempo de los últimos 5 años de mi vida, en donde, pues sí, efectivamente soy licenciada en bioquímica diagnóstica de la FES Cuautitlán, de la generación 3. Ahorita no sé ni en qué generación vayan. Después, inmediatamente hice mi maestría en el Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAF. Y después, bueno, yo tenía en mente que quería hacer el doctorado, pero realmente no sabía en dónde. No sabía si quería quedarme en México o en el extranjero. Y bueno, busqué un trabajo como asesora comercial en una pequeña empresa que era un dealer autorizado de Merck. Y justo casi al mismo tiempo se presentó la oportunidad de venir a trabajar a Francia como asistente de idioma. Entonces, bueno, ya había estudiado un poco de francés anteriormente y eso me permitió venir a trabajar con un profesor de español a nivel secundaria y preparatoria en Francia a finales de 2018. Y durante este periodo fue donde, bueno, encontré una beca llamada PPU del Instituto Pasteur, que es una beca dedicada a cualquier tipo de, bueno, a estudiantes extranjeros que quieran estudiar el doctorado aquí. Y es sumamente competitivo, hay muy pocas plazas y desafortunadamente no la obtuve, no fue de esta manera con la cual llegué a ser estudiante de doctorado aquí. Pero afortunadamente fue aquí en donde conocí a mi actual tutor de tesis y bueno, después lo volví a contactar y le dije, doctor, ¿puedo venir con un financiamiento de mi propio país? Y bueno, apliqué para una beca CONACYT, que es específica para doctorados en Francia y pues afortunadamente me la dieron. Entonces, mi proyecto, del que acabas de decir el título, es una cotutoría realmente entre el Instituto Pasteur, en la unidad de parasitología molecular y señalización,
y la Facultad de Farmacia en la Universidad Paris-Saclay, y lleva como título Caracterización farmacológica y biológica de fármacos anti-leishmania, y la importancia de esto es que son dirigidos hacia la célula hospedera. Entonces, bueno, para los que han llevado un poco de cursos de parasitología, existe un grupo de enfermedades conocidos como leishmaniasis, causados por un parásito protozoario de nombre Leishmania. Y esta enfermedad es importante porque, bueno, es endémica en 97 países y por año hay alrededor de 350 millones de personas con riesgo de contraerla, 12 millones de casos activos, 2 millones de nuevos infectados y 57.000 muertes. La leishmaniasis puede presentarse de 3 formas diferentes dependiendo de la especie de leishmania que se trate. Y bueno, puede ser cutánea, mucocutánea, o visceral, siendo esta la forma más grave de leishmania que existe. Esta enfermedad tiene un vector, es transmitida por una mosca flebótoma, y como varios parásitos, presenta 2 estadios diferentes, dependiendo del el hospedero que tenga. En este caso, la mosca va a tener la forma infectiva llamada promastigote, que va a inyectar una vez que pique a un ser humano o a un vertebrado, porque no es el ser humano el único hospedero que puede tener, también puede haber perros o ratones, ratas con leishmania. Estos promastigotes van a ser fagocitados por las células del sistema inmune conocidos como macrófagos, y dentro del macrófago normalmente se esperaría que el macrófago, siendo una célula del sistema inmune, matara al parásito, pero no es así. El parásito toma o revierte las funciones normales del macrófago y es capaz de reproducirse ahí dentro, en forma de amastigote. Entonces, una vez que se reproduce, es capaz de, bueno, romper esta célula, infectar más, pero también es aquí en donde, si una mosca vuelve a picar al ser humano, va a tomar estos amastigotes y va a llevarlos a su intestino, en donde van a volver a desarrollar la forma de promastigote, se van a volver a dividir, van a ir a la probóscide y, bueno, el ciclo va a continuar de esta manera. Existen ya algunos tratamientos contra la leishmaniasis, pero presentan pues ciertas limitaciones. La más importante es que el parásito es capaz de generar una resistencia contra la mayor parte de fármacos. Además de que, bueno, hay problemas en cuanto a su administración, la toxicidad y los costos. Por lo que, bueno, se están buscando actualmente nuevas estrategias a través de nuevas formulaciones, terapias combinadas, o, lo que es mi caso, nuevos blancos para nuevos fármacos. Entonces, en el grupo de trabajo en el que yo estoy actualmente en el Instituto Pasteur, decidieron tomar como blanco esta interacción que existe entre el hospedero y el parásito para descubrir nuevos fármacos, ya que se dieron cuenta de que el parásito es capaz de revertir la función normal de la célula del macrófago que lo ingiere. Normalmente, como les menciono, el macrófago tendría que matar al parásito, pero más bien el parásito induce una inmunosupresión, una inmortalización de las células y cambios metabólicos muy importantes, y es por eso que se puede reproducir fácilmente. Pero bueno, se dieron cuenta de que si tomaban como blanco al epigenoma de la célula hospedera, este parásito podía empezar a morir. ¿Y cómo fue que vieron esto? Bueno, existió un proyecto de descubrimiento de nuevos fármacos epigenéticos antiparasitarios, en donde se contaba con una biblioteca de inhibidores epigenéticos de alrededor de 400 compuestos. Y bueno, eran inhibidores contra diferentes enzimas que regulan el epigenoma de una célula hospedera. Y con estos 400 compuestos hicieron un ensayo de screening para saber si los fármacos los compuestos eran capaces de matar al parásito en su forma extracelular o en su forma intracelular. Y entonces aquí en este cuadro con puntitos raros que vemos aquí, podemos ver el porcentaje de supervivencia en su forma extracelular, y en el eje de las Y el porcentaje de supervivencia en su forma intracelular. Y aquí lo que está marcado en rojo corresponde a los compuestos que eran capaces de matar al parásito solo en su forma intracelular, es decir, cuando estaban adentro del macrófago,
pero se tenía un 100% de supervivencia en su forma extracelular. Y bueno, como podemos ver, casi son puros puntitos amarillos, lo que corresponde a inhibidores de histonas desmetilasas. Y los compuestos más importantes eran inhibidores contra una enzima llamada LSD1, y las moléculas activas que presentaban eran similares a esta molécula de aquí, que se llama trianilcipromina, TCP, mejor conocido como TCP, que fue el primer inhibidor contra esta enzima que se descubrió. Entonces, de aquí parte el objetivo principal de mi tesis, que es identificar las vías de señalización del macrófago que son esenciales para la supervivencia de Leishmania en su forma intracelular y calificarlo como nuevos blancos para fármacos anti-Leishmania que son dirigidos contra la célula hospedera. Y bueno, aquí rápidamente les muestro más o menos cómo es mi trabajo. Trabajo con macrófagos, un cultivo primario de células de macrófagos que son derivados de células de médula ósea de ratones. Y aquí estas células están infectadas con amastigotes de Leishmania donovani, que expresan una proteína roja fluorescente llamada M-cherry y por eso se ven rojos. Entonces, cuando yo los trato con el inhibidor MC4030, que es un inhibidor de la enzima LSD1, podemos ver que, bueno, poco a poco van desapareciendo un poco los puntos rojos dentro de los macrófagos. Pero cuando trato con este otro inhibidor, MC2652, vemos que estos puntos rojos dentro de la célula disminuyen aún más. Entonces podemos decir que sí existe un efecto de disminución en la carga parasitaria. Y bueno, como podemos ver, realmente solo es este átomo de aquí de azufre que cambia entre las dos estructuras, y bueno, eso es muy importante. Pero bueno, o sea, ¿qué hace esta enzima? Para eso vamos a recordar un poco las clases de genética y biología molecular, para recordar cómo está compuesto un cromosoma. Y bueno, un cromosoma está compuesto por una fibra de cromatina, que a su vez está compuesta por nucleosomas, en donde se empaqueta la doble hélice de DNA. Los nucleosomas están compuestos por un octámero de histonas, alrededor del cual se encuentra súper empaquetado el DNA, pero lo importante de estas histonas es que tienen unas colas, por decirlo así, que sobresalen de la estructura, y es donde se pueden llevar a cabo la mayor cantidad de modificaciones post-traduccionales. ¿Qué es una modificación post-traduccional? Bueno, pues se agregan diferentes moléculas a esto. En el amino terminal principalmente de cada histona es donde se llevan a cabo la mayoría de modificaciones covalentes, pudiendo ser fosforilaciones, acetilaciones, metilaciones o ubiquitinaciones en cualquiera de los 4 tipos de histonas que tenemos en el nucleosoma, en esta parte de aquí, en las colas. Y bueno, ¿qué es lo que modifica estas histonas? Pues enzimas modificadoras de histonas, que son las que catalizan estas reacciones y son clasificadas entre griders, o sea que escriben, o erasers, o sea que borran estas marcas. Entonces tenemos enzimas que pueden, por ejemplo, agregar un grupo acetilo, un grupo fosforilo o un grupo metilo, ya sea en arginina o en lisina, pero a su vez existen enzimas que pueden quitar estos grupos, y precisamente la enzima de mi interés, LSD1, entra en el caso de la lisina desmetilasa. Entonces, LSD1 es una aminooxidasa dependiente de FAD que va a quitar 1 o 2 metilos, grupos metilos de la lisina 4 o de la lisina 9 de la histona 3 y algunos otros blancos no histona. Y la importancia de esto es que, por ejemplo, cuando la lisina 4 está metilada, es generalmente una marca de genes que son activamente, que se están transcribiendo activamente y que están enriquecidos en promotores, en el extremo 5' de genes o en enhancers. Pero cuando la enzima LSD1 quita estos grupos metilo, va a generar una
una marca de represión génica, es decir, que estos genes van a dejar de transcribirse. Y lo que es importante recalcar es que esta LSD1 siempre va a actuar formando complejos con otras proteínas, nunca va a actuar solo. Y también lo que es interesante es que si la marca se encuentra en la lisina 9 de la histona 3, los grupos metilo van a ser una marca de represión transcripcional, o sea, lo contrario. Y esto generalmente se encuentra en la heterocromatina, o sea, la cromatina que no transcribe. Y si la enzima LSD1 quita estos grupos metilo, va a formar una marca de activación génica, o sea que estos genes van a empezar a transcribirse. Entonces, bueno, el equipo de trabajo empezó a darse cuenta de que si se agregaba un fármaco contra el LSD1, el parásito moría. Entonces, pues eso podría decir que el parásito tiene una función directa sobre este gen o sobre esta proteína. La primera pregunta que nos hicimos fue si hay una regulación a nivel transcripcional, o sea, hay un aumento en la cantidad de RNA mensajero de este gen que es generado por la infección. Y bueno, previamente en el equipo de trabajo habían hecho ya estudios de RNA-seq, o sea, cuantifican los transcritos de RNA mensajeros presentes. Y para no entrar en detalle, estos son resultados que se obtienen después de la cuantificación de RNAs mensajeros. Se dieron cuenta de que no había una diferencia en la cantidad en macrófagos infectados. Entonces, el parásito no modifica la cantidad del gen transcrito. La siguiente pregunta es entonces si hay alguna regulación a nivel traduccional, o sea, en la cantidad de proteína de LSD1 existente en los macrófagos infectados. Para esto, nos dimos a la tarea de optimizar un protocolo para extraer las proteínas nucleares, ya que LSD1 es una proteína que se encuentra en el núcleo, y así evitaríamos pues el mayor número de contaminaciones con otras proteínas que no son de nuestro interés. Y este es el diseño experimental de cómo obtuve estas proteínas nucleares. Como ya les dije anteriormente, trabajo con un cultivo primario de macrófagos que obtengo a través de la médula ósea de ratones negros, como este que les muestro aquí. Obtengo los precursores, células pluripotentes de la médula ósea, y posteriormente les agrego los factores necesarios para que se diferencien en macrófagos. Y para esto necesito 6 días de diferenciación. Por eso les muestro aquí el día 0. Cuando ya tengo todas las células diferenciadas en macrófagos, procedo a extraer los amastigotes de lesiones de ratones desnudos, y con estos amastigotes, que son los que expresan la proteína mCherry, y por eso son rojos, voy a infectar los macrófagos que voy a tener aquí. Un día después voy a agregar los fármacos, y un día después voy a obtener los extractos nucleares y citoplasmáticos de estas células. Para esto me interesaba tener 4 condiciones diferentes. La primera, macrófagos no infectados. La segunda, macrófagos infectados. La tercera, macrófagos no infectados tratados con el inhibidor. Y la cuarta, macrófagos infectados tratados con el inhibidor. Y bueno, al segundo día, como les comento, obtenía los extractos nucleares. Esta es una imagen, bueno, aquí les menciono EVOS, que es el nombre de un microscopio muy cool que tenemos en el laboratorio, y con el que puedo tomar fotos como estas, en donde, bueno, esta es la morfología normal de los macrófagos después de 6 días de diferenciación. Esta es una foto de los macrófagos infectados con leishmania, y aquí estos puntitos que podemos ver aquí corresponden a los parásitos intracelulares. Y bueno, después de muchos intentos pudimos obtener algo así. Estamos seguros de que estamos obteniendo proteínas solo de los núcleos celulares, porque somos capaces de quitar cualquier tipo de contaminaciones. Y eso fue un punto importante en lo que llevo de doctorado, estandarizar este experimento. Y bueno, aquí les muestro también las células después de 2 días de tratamiento, células infectadas después de 1 día de tratamiento, y lo mismo, los núcleos celulares después.
para obtener las proteínas que se encuentran en estos núcleos. Entonces, una vez que tenía los extractos nucleares, bueno, pues yo hice una electroforesis de estas proteínas para ver que todo estuviera correcto. Y lo teñí con el colorante de Kumasi. Aquí les muestro los extractos de células no infectadas, infectadas en duplicado, y de células no infectadas e infectadas con tratamiento. Y bueno, esto es para contarles la historia de cómo decidimos hacer un análisis proteómico de estas, del núcleo, porque me di cuenta de que después de la infección había bandas que aparecían, y cuando, bueno, en los extractos de células tratadas, esta banda comenzó a desaparecer. De igual manera, me di cuenta de que había bandas proteicas que disminuían después de la infección, pero que podían retomar un poco después del tratamiento. Entonces, esto lo llevamos a un laboratorio de espectrometría de masas, donde hacen análisis proteómico en el Instituto Curie, para preguntarles qué proteínas podían encontrarse aquí. Y nos dijeron que solo eran capaces de decirnos, o sea, analizando este gel, cortando esta banda y analizando lo que se encontraba ahí, lo que correspondía a esta banda que aparecía. Y bueno, resultó ser una contaminación de la tubulina de Leishmania que quedaba pegada al núcleo después de la extracción. Pero que en el caso de estas proteínas era mejor hacer una cuantificación, porque en esta banda podía haber cientos de proteínas. Y lo mejor era hacer una cuantificación más confiable con 5 replicados biológicos. O sea que tuve que hacer 5 veces el experimento que les acabo de mencionar, para conocer la diferencia en la cantidad de proteínas nucleares que hay entre macrófagos infectados y no infectados. Y bueno, una vez que se extraen las proteínas, siempre se tiene que hacer una cuantificación. Lo ideal era que tuviera una concentración de alrededor de 1 miligramo por mililitro de proteína. Y bueno, de nuevo, para checar la integridad de las proteínas, realicé una electroforesis que teñí con el colorante de Kumasi, y por aquí tuve un problema porque, bueno, no se veía gran cosa. Tuve que repetir este replicado. Y además hice un Western blot para evaluar la calidad de mis extractos, para decir si esto es solo proteínas nucleares. ¿Y cómo hice esto? Bueno, pues identifiqué, bueno, hice un Western blot contra una proteína que normalmente solo se encuentra en el citoplasma, la GAPDH. Y afortunadamente, bueno, vimos que la banda correspondiente a la proteína solo aparecía en los extractos citoplásmicos y no en los extractos nucleares. Entonces dijimos, bueno, creo que el protocolo está funcionando bien y podemos realizar este análisis. Y bueno, los resultados de este análisis proteómico se ven más o menos así. Este es un volcano plot, donde podemos ver las proteínas que se encuentran solo en las células infectadas. En esta parte vemos las proteínas que están incrementadas en las células infectadas, y aquí en las células no infectadas, y aquí las proteínas que están solo en las células no infectadas. Entonces, es más o menos así los resultados que obtengo, pero el análisis todavía está en progreso, y bueno, todavía no tengo nada claro con esto, pero va a ser bastante interesante cuando lo tenga. Y bueno, regresando al por qué hice estos extractos nucleares, que es saber si la cantidad de proteína aumenta o no. Hice un Western blot para identificar la cantidad de LSD1 que había en mis muestras, utilizando como control de carga otra proteína que solo se encuentra en el núcleo. Después de un día de infección, después de 2, después de 3, y normalizando el valor con las células no infectadas, pues me di cuenta de que realmente no había ni un incremento o una disminución que fuera estadísticamente significativa. Entonces, bueno, tampoco hay diferencia en la cantidad de proteína de LSD1 durante la infección con Leishmania. Y bueno, la siguiente pregunta entonces es, sí, o sea, seguimos preguntándonos cómo es que el parásito afecta a esta proteína. ¿Será que afecta directamente su actividad? Para esto conseguí un kit
que es capaz de medir la actividad de esta enzima, la actividad, tanto la actividad como la inhibición. Y esto se mide a través de la reacción que realiza la enzima, en donde, bueno, se tiene una lisina, la lisina 4 de la histona 3 con un grupo metilo. La enzima, gracias a su cofactor, es capaz de quitar este grupo metilo y la histona, bueno, la lisina de esta histona queda sin grupo metilo. Esta es la reacción que realiza la enzima. El kit lo que va a hacer es que a través de la utilización de los extractos nucleares que ya tenía, con alrededor de, bueno, entre 2 y 10 microgramos, se va a incubar con el sustrato. El sustrato que presenta el kit es precisamente este producto metilado. Y se va a dejar incubar entre 90 y 120 minutos para que la enzima haga su trabajo. Después va a haber un anticuerpo de captura que va a reconocer el producto ya desmetilado. Se va a agregar un anticuerpo de detección que va a detectar este primer anticuerpo. Y posteriormente se agrega una solución de desarrollo de fluorescencia. Entonces, cuando se mide esta fluorescencia, el producto desmetilado va a dar una señal y es directamente proporcional la señal de fluorescencia al producto desmetilado. Para mi test de actividad, lo que hice fue escoger un control negativo y vimos que cuando las células se trataban con LPS y con interferón, había una disminución en la cantidad de proteína de LSD1. Entonces pensamos que este podía ser un buen control negativo, ya que tendría que verse una actividad disminuida. Pero, para mi sorpresa, bueno, el producto desmetilado utilizando 4 microgramos de extracto nuclear era más o menos homogéneo y no había para nada una disminución en las células tratadas con LPS, contrario a lo que estábamos esperando. Y una vez que se calculó la actividad, tomando en cuenta la cantidad de proteína agregada a la reacción y el tiempo de incubación, pues nos dimos cuenta de que la actividad tampoco, bueno, era bastante uniforme. Entonces, mi teoría es que, bueno, nuestra teoría es que estamos saturando el sistema y que probablemente tendríamos que agregar menos cantidad de extracto nuclear, o que probablemente la diferencia en la actividad se da entre las 12 y las 24 horas de infección y no a las 48, como estas muestras que tengo aquí, que son a 48 horas después de la infección. Entonces, bueno, esto tendrá que ser una cinética que tendré que realizar posteriormente y ver si estos resultados cambian. Pero bueno, gracias a este kit lo que sí pudimos hacer fue checar que realmente los inhibidores que estamos utilizando tengan un efecto de inhibición de esta enzima. Y aquí, afortunadamente, utilizando tanto el TCP, que fue el primer inhibidor contra esta enzima, utilizando dos diferentes concentraciones y los dos inhibidores de nuestro interés, nos dimos cuenta de que efectivamente el porcentaje de inhibición de la actividad de nuestra enzima, pues, o sea, sí está inhibiendo. El inhibidor funciona, hay un cierto porcentaje de inhibición y el efecto es aún más visible cuando utilizamos el inhibidor 2652, que desde la primera imagen que les mostré, vimos que era capaz de disminuir la carga parasitaria. Entonces, bueno, al menos con este resultado estoy un poco contenta últimamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Un resumen de lo que he hecho en un poco más de un año de mi doctorado. Gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Hola María, muchas gracias. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano. Bueno, yo quisiera empezar. ¿Por qué Sí. escogiste Francia y no otro país de Europa? Digo, por lo general escuchamos un poco más de Alemania, no sé, como país al que todo el mundo se quiere ir a estudiar. Bueno, pues yo creo que era porque ya había, o sea, ya tenía conocimientos del francés. En sí el idioma era bastante importante para mí. Bueno, siempre ha sido un idioma que me ha gustado mucho. Y
Bueno, yo creo que si tú vas a ir a un país a estudiar algo es porque, y vas a estar ahí bastante tiempo, al menos 3 años, es importante que sepas hablar el idioma del país en el que vas a vivir. Entonces, la verdad es que yo no pensaba estudiar un idioma más y además el francés me dio la oportunidad de venir a trabajar como profesora de español aquí y era importante para mí sentirme bien en un país en donde iba a pasar al menos 3 años de mi vida. Entonces, por eso escogí Francia. Órale. Y pues hablando de esta oportunidad de irte para allá como profesora de español, ¿cómo fue que encontraste ese programa? Pues es un programa que es del Ministerio de Educación francés en colaboración con la SEP. Entonces, es una convocatoria que se abre casi a principios de año y realmente los dos requisitos más importantes era tener ya una certificación en el idioma y tener una licenciatura terminada. No pedían gran cosa. Entonces, por eso, bueno, me agradó la idea y quería saber si podía realmente sobrevivir un tiempo, bueno, en este caso fueron 8 meses, fuera del país, porque pues tampoco es fácil estar tanto tiempo fuera de casa. Pero bueno, vi que sí sobreviví y me gustó estar acá. Y encontré a mi tutora al mismo tiempo. Qué bueno. Adelante, Jimena. Hola, bueno, mi pregunta es que durante tu trabajo que estás realizando del posgrado, te desarrollas con tus eh, colaboradores y tus compañeros hablando inglés o hablando francés, o los dos. Ah, pues en el instituto tengo no sé si decir buena o mala suerte de que la mayor parte del equipo es francés, son franceses. Entonces con ellos, bueno, obviamente si están entre ellos van a hablar en francés, yo hablo en francés con ellos, y el único que habla inglés es el jefe de la unidad, que es alemán, pero en general casi todo el tiempo es en francés, sí. Pero bueno, en el instituto hay otros equipos en donde la mayor parte de personas son extranjeros y el idioma que se maneja es el inglés. Gracias. Eh, Otra pregunta. ¿Qué ha sido como lo más complicado de irte a vivir a Francia? Um, bueno, va a sonar chistoso, pero la comida, extraño mucho la comida de allá, no sé, mi familia, estar lejos de mis amigos, eh, acostumbrarte a una nueva cultura, una nueva forma de vivir. Sí, yo creo que eso ha sido lo más difícil. ¿Y lo que más te ha gustado hasta ahorita qué ha sido? Mm, yo creo que el estar lejos te hace madurar en muchos sentidos. A pesar de que cuando estaba en la universidad vivía cerca de la FES, siempre regresaba a casa y bueno, siempre era como estar con mi familia y depender mucho de ellos. Aun cuando trabajaba, pues era lo mismo. Pero estando tan lejos, no sé, o sea, aprendes a madurar de otra forma y a ser más independiente. Y eso me ha gustado bastante. Qué bueno. Y entonces, ¿como qué recomendaciones le darías a alguien de licenciatura que se quiere ir a estudiar a Francia, al Instituto Pasteur o a otra universidad? Ah, pues si realmente tienen en mente salir, yo recomendaría quizás intentar desde la maestría. Yo creo que es más fácil y hay varias oportunidades que lo permiten. Y para esto, obviamente, también una recomendación es estudiar el idioma del país al que te quieres ir. Si ya tienes en mente un país, hay que estudiar, empezar a estudiar el idioma, porque eso es importante. ¿Conoces o recomiendas algún programa en específico para estudiar el idioma? Mm, bueno, es que yo fui a la Alianza Francesa, pero sé que las alianzas francesas del DF son muy caras, bueno, de la Ciudad de México. Afortunadamente yo, bueno, soy de Texcoco, una ciudad pequeña fuera del DF y allí era mucho más barato. Si tienen una alianza francesa cerca que no sea tan cara, recomendaría eso. Eh,
Si no, también tomé un semestre de francés en la FES Cotitlán. Los centros de idiomas de las universidades son bastante buenos también. Ok, muchas gracias. Aquí nos preguntan si se realizará la búsqueda de esas proteínas que desaparecían en el Western blot después del tratamiento, si a partir de eso podría deducirse si en modelos animales si habría disminución de las lesiones y esos fármacos no son tóxicos o presentan efectos adversos. Ok. Sí, de hecho, o sea, de las proteínas que desaparecen en el Western blot, por eso se decidió hacer el análisis proteómico, porque ahí voy a tener resultados de la cantidad de proteínas que hay o sea, de todas las proteínas que hay en esas muestras. Entonces, por eso lo indiqué que ese análisis está en progreso, porque sí son miles de proteínas las que están implicadas en esto. En cuanto a modelos animales, bueno, eso yo creo que sería la última parte de mi tesis, llevar esto a un modelo in vivo. Y si los fármacos son tóxicos o presentan efectos adversos, por el momento voy a comenzar con los estudios in vitro en la Facultad de Farmacia, con los test citotóxicos. Entonces, en eso estoy, voy a empezar con eso. Ya. A propósito de estos medicamentos que estás evaluando, ¿crees que tengan la posibilidad de llegar algún día al mercado? ¿Tienen algún convenio con una empresa o algo así? Sí, bueno, los inhibidores fueron diseñados por una universidad italiana. Lo que es muy interesante de estar aquí en Europa es que hay muchos proyectos de colaboración. Entonces, yo creo que eso es demasiado importante. Y dentro de esas colaboraciones también entran pues farmacéuticas. Entonces también, por ejemplo, hay un inhibidor que también por ahí querían probar, que viene de una farmacéutica, GSK se llama. Entonces, quizás sí, en algún momento podrían utilizarse. Y es que además, estos inhibidores también funcionan en el tratamiento con el cáncer, porque esta enzima también está implicada en muchos tipos de cáncer. Ya, entonces podría ampliarse todo el efecto. Sí. Y bueno, ¿y has pensado en quedarte a trabajar para allá, regresar después del doctorado o algo así? Pues sí, me gustaría hacer el postdoctorado aquí, pero después de eso yo sí regreso. Y bueno, la principal razón que tengo para regresar es que el dinero con el que vivo aquí me lo da CONACYT. Y CONACYT, bueno, pues es la institución mexicana, y me siento en deuda, porque desde la maestría tuve una beca, después ahorita durante 3 años voy a vivir gracias a CONACYT. Entonces no podría decirles gracias por darme el dinero, ya no vuelvo nunca. Entonces sí me gustaría regresar a México. Es mi plan. Ok. Jacqueline, adelante. Bueno, yo quisiera saber si el producto que tú estás empleando tendría varias presentaciones. Por ejemplo, ¿podría presentarse en pastillas, en inyecciones o solamente sería un tipo de presentación? Ok, esos son más términos farmacológicos que no manejo y además ya estarían más adelante pues en el estudio de un nuevo fármaco. Digamos que esta es la primera parte de pues que todo fármaco puede tener. Entonces no sabría responder a esta pregunta, lo siento. Ah, ok, gracias. Creo que esa parte es más de tecnología farmacéutica, Sí, ¿no? sí, Más que sí, de farmacología. Nada sí, más te quedas como hasta la parte de evaluación de principio activo. Ya así es. aditivos o cualquier cosa, sí, sí estaría aparte. Ok. Sí, así es. ¿Qué beca o qué programa de postdoc te interesa? Pues aquí cuando hay un programa, más bien un proyecto de investigación, casi siempre dentro del presupuesto, cuando los equipos de investigación hacen su solicitud, entra el salario de un postdoctorante. Entonces, justamente ahorita en el equipo están pidiendo un financiamiento para poder continuar con este proyecto y la idea es que pueda tener acceso pues a este salario para quedarme en el postdoc.
Ya, digamos que ahí mismo sería tu postdoc. Sí, sí, esa es la idea, si es que se consigue el financiamiento, si no, bueno, pues buscar. Buscar es lo único que me quedaría así. Aplicar a la Marie Curie o cualquiera de esas cosas. Si lo Sí, necesitas, por ahí tengo amigos en otras universidades que tienen los templates para las solicitudes de postdoc, entonces si los ocupas avísame para ok. pedírselos o ponerte en contacto con ellos. Sí, muchas gracias. Pero bueno, Es- para eso todavía me queda un poquito de tiempo porque realmente llevo 1 año y medio del doctorado. Entonces, me falta todavía la mitad. Pero sí, muchas gracias. sí, yo sé, pero se ve rápido. Ok. ¿Qué requisitos te piden, por ejemplo, para titularte de doctorado? Me piden un artículo publicado y la tesis. Y bueno, obviamente la defensa de esta tesis. Es lo que me piden. O sea, sería más o menos lo mismo que piden en un posgrado aquí en México, ¿no? Sí, así es, sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado o lo que más te ha impactado de los laboratorios allá? Bueno, cuando trabajé como asesora comercial en la pequeña empresa que distribuía los productos de Merck, me di cuenta de que uno de los grandes problemas para la investigación en México es que puedes pedir un producto hoy y sabes que te va a llegar con suerte en 3 o 4 meses, si tienes suerte, porque si no se queda atorado en la aduana y ya no pasa y entonces ya perdiste medio año de investigación, incluso para un anticuerpo. Y entonces aquí yo creo que esa es una de las cosas que más me gustan, que es que si tú necesitas algo para hacer un experimento, lo vas a pedir hoy y muy probablemente el lunes de la siguiente semana ya lo tienes. Entonces no se pierde tiempo y es bastante agradable eso. Y también el hecho de que, como te menciono, hay tantas colaboraciones que si no sabes cómo hacer una técnica, es muy fácil entrar en contacto con alguien que sepa hacerla y que te pueda apoyar con eso. Eso yo creo que también es importante. Ok. ¿Algo que les quieras decir a los chicos o que te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas en la licenciatura? Am, que si tienen cualquier pregunta o duda para, o sea, salir a hacer el posgrado al extranjero, no duden en preguntarme, voy a ayudarles con lo que pueda, porque realmente sí me hubiera gustado tener a alguien a quien preguntarle qué es lo que pasa o qué se puede hacer o cómo se pueden obtener estos lugares. Entonces estoy abierta a cualquier pregunta que tengan, si puedo apoyarlos. Muchas gracias, María. ¿Alguien tiene alguna última pregunta, chicos? ¿Duda, comentarios, sugerencias, aclaración? Adelante, Gabriel. Bueno, no sé si lo dijiste al principio, es que llegué un poquito tarde, pero ¿por qué elegiste el área de parasitología? Ah, bueno, aquí lo que me llamó más la atención fue el proyecto en general, porque, bueno, siempre me ha gustado la parasitología, pero aquí yo sabía que iba a tener un enfoque epigenético. Entonces, sí, el parásito es el modelo en este caso y es un fármaco bueno, que tiene que matar ese parásito, pero teniendo conocimiento sobre epigenética puedes después intentar en otros modelos celulares también. Entonces fueron ambas cosas, el hecho de que era un enfoque epigenético en parásitos. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Aquí veo una pregunta que dice que si me pidieron algún promedio para las becas o ingreso a la maestría o doctorado. Y recuerdo que, creo que sí, cuando entré a la maestría en el Sinvestav pedían un promedio mínimo de 8 en la licenciatura. Para el doctorado supongo que fue lo mismo, sí. Creo que para ingresos, si es posgrado en la UNAM, te piden 7, pero 8 para que obtengas la beca de CONACYT, ¿no? Ah, probablemente sí, tienes razón, quizás es en la convocatoria de la beca. Ujú. Pero en el Sinvestav, no sé.
Sí, bueno, no sabría si para, para el ingreso también, pero en todo caso, bueno, sí, para la beca sí es necesario. Creo que para entrar al Simvestab sí te pedía de 8. Ah, ok. No se preocupen, de todos modos, todos tienen más de 8, ¿no? Idealmente. Exactamente. Ok. Bueno, María, pues ya no te quitamos más el tiempo. Si ya nadie tiene alguna otra pregunta, te agradecemos mucho y no me queda más que... voy a detener un momento tu pantalla Ah, sí. para compartirte el reconocimiento. Digo, ya te lo haré llegar cuando me lo firmen, me lo regresen, entre inscripciones, paro y cosas y demás. No me lo he devuelto, pero en cuanto lo tenga te lo mando. Ok, Muchas muchas gracias por tu gracias. tiempo. Sí, si alguien quiere, bueno, tiene alguna pregunta o quiere más información, no sé si poner mi correo aquí por si tienen alguna pregunta. Sí, si quieres dejarlo. Siempre es útil. Bueno, y como les digo, si puedo ayudar en algo, en alguna duda que tengan, pues aquí estoy. Yo sí tengo una duda. Bueno, es que comentaste que habías hecho una estancia. Bueno, es que yo tengo dudas sobre las estancias porque me gustaría como realizarla, pero las que estuve investigando son para doctorado o para maestría. Entonces, pues la verdad es que dentro de mis planes de vida, pues no está llegar como a esos grados. Entonces, pero por ejemplo, ahorita en la licenciatura sí me gustaría hacer como una estancia fuera del país. Mm, Me parece que sí existe la posibilidad. No sé en qué universidad estés, porque me dijeron que había de otras universidades, pero la UNAM sí ofrece esta opción, ¿no, Lucero? Porque recuerdo Sí, que, bueno, no sé si conozcas a Diana Drago, pero ella se fue a hacer una estancia a Inglaterra cuando estábamos en la licenciatura. sí, de hecho, la UNAM ofrece el programa de movilidad para a partir de quinto, sexto semestre, algo así. Ujú. Te piden algunos requisitos como promedio, que ya estés aceptado allá, bueno, ya materias equivalentes y todo eso. Entonces es Y el idioma. relativamente, bueno, sí, el idioma. Es relativamente fácil moverte con este programa de movilidad. Desconozco si en la UPBM hay este programa, digamos, de estancias internacionales, pero si Ujú. quieres alguna estancia nacional, lo único que tienes que hacer es escribirle a los doctores. A lo mejor muchos no te contestarán, pero habrá alguno que sí te conteste. Dentro Ujú. de lo que te gusta, puedes revisarlo. Y bueno, regresando igual a los consejos que pudiera yo dar, es aprender inglés. De verdad, aprendan inglés, es lo más importante. Es una de las cosas más importantes que hay que hacer si quieren salir a estudiar en el extranjero. Y pues de eso sí hay programas en la UNAM y donde quiera. Y muchos tienen descuentos. Cuando son para estudiantes tienen descuentos, entonces pueden aprovechar esa parte. ¿Alguien más? Creo que ahora sí es todo. Muchas gracias, María. No, a ti por la invitación. Gracias, chicos. Nos vemos luego. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Gracias igualmente, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego.